Lo que estás a punto de descubrir fue ocultado durante casi 2000 años, porque aquellos que controlan las estructuras religiosas sabían perfectamente que si este conocimiento llegaba a las manos de las almas elegidas, todo su sistema de control espiritual se desmoronaría como cenizas al viento. En el Evangelio de Felipe existe un pasaje que la Iglesia intentó borrar de cada manuscrito que pudo encontrar, un fragmento que describe 3 objetos físicos que Jesús instruyó a su círculo interior llevar consigo en todo momento, no como decoración, no como símbolos religiosos vacíos de poder, sino como verdadera tecnología de protección que opera en una frecuencia que los arcontes simplemente no pueden penetrar. El texto antiguo declara algo que hizo temblar los cimientos del poder eclesiástico. Existen 3 cosas creadas por manos humanas que portan la luz del pleroma. Cuando las potencias las ven, se apartan con temor porque reconocen aquello que fue traído desde las alturas. Las primeras comunidades gnósticas conocían exactamente cuáles eran estos 3 objetos sagrados. Los elaboraban en secreto, en reuniones clandestinas, donde el verdadero conocimiento se transmitía de maestro a estudiante, ocultos a plena vista, invisibles para quienes no tenían ojos para ver la verdad más allá del velo material, y funcionaban. Los elegidos que portaban estos objetos reportaron algo absolutamente innegable, algo que no podía ser explicado como simple coincidencia o efecto placebo. Los ataques arcónticos cesaban de inmediato. La opresión mental que habían soportado durante años se disolvía como neblina ante el sol del amanecer. El drenaje energético que los había mantenido en un estado perpetuo de agotamiento simplemente terminaba, no gradualmente, no después de semanas de práctica espiritual. El momento exacto en que comenzaban a portar estos objetos, algo en la estructura misma de su realidad se transformaba, porque estos no son símbolos de protección que funcionan mediante fe ciega o creencia dogmática, son anclajes de frecuencia, objetos físicos que sostienen la vibración de la mónada en forma material y la transmiten continuamente, creando un campo electromagnético espiritual que te hace completamente invisible para cualquier entidad que opere por debajo de ese rango frecuencial. La Iglesia removió cada referencia a estos objetos de los textos que permitieron circular entre las masas, porque no podían controlar lo que estos objetos hacían posible. Si los cristianos comunes supieran que podían crear o portar objetos físicos simples que los volvían inalcanzables para la manipulación demoníaca, ¿para qué necesitarían exorcismos elaborados, realizados por sacerdotes especialmente ordenados? ¿Para qué necesitarían intermediarios entre ellos y lo divino? El sistema completo de guerra espiritual institucional colapsa cuando la protección se vuelve tan directa, tan accesible, tan innegablemente efectiva, que cualquier alma despierta puede acceder a ella sin permisos ni bendiciones de autoridades externas. Esta noche vas a descubrir cuáles son estos 3 objetos sagrados, por qué los arcontes los temen más que cualquier oración repetida mecánicamente o ritual vacío de comprensión verdadera, y cuál de ellos deberías obtener comenzando esta misma noche, basándote en lo que estás experimentando en este preciso momento de tu viaje de despertar. Si sientes que este conocimiento resuena con las fibras más profundas de tu alma, si reconoces que has sido guiado hasta este momento por algo más grande que la simple casualidad, suscríbete a este canal para continuar tu viaje hacia el despertar completo, porque lo que estás a punto de aprender es apenas el comienzo de los misterios que serán revelados a quienes tienen oídos para escuchar. Si estás listo para portar protección sagrada esta noche, comenta: los arcontes temen esto ahora mismo. Declara tu intención al universo y observa cómo las fuerzas que han estado esperando este momento de tu despertar comienzan a alinearse en tu favor. El primer objeto que Jesús reveló a su círculo interno es una piedra que aparece a través de cada tradición mistérica antigua, porque realiza algo en la conciencia humana
que los arcontes simplemente no pueden bloquear, no importa cuánto lo intenten. Lapislázuli. No cualquier piedra azul que encuentres en una tienda de curiosidades espirituales, sino este mineral específico que los antiguos egipcios llamaban la piedra del cielo, y los sumerios antes que ellos conocían reverentemente como la piedra de los dioses. En el libro secreto de Juan, cuando el texto describe a Sofía insuflando la chispa divina en los seres humanos durante el momento sagrado de la creación verdadera, dice algo extraordinario. La chispa descendió como una piedra de fuego color zafiro hacia la corona. La Iglesia enseñó esto como metáfora poética durante siglos, lenguaje simbólico sin aplicación práctica en la vida material. Pero los gnósticos sabían exactamente qué fue lo que Sofía realmente hizo en ese momento primordial de emanación divina. Ella codificó la frecuencia de la chispa divina dentro de minerales específicos que ocurren naturalmente en la Tierra. Creó correspondencias físicas, anclajes materiales de frecuencias celestiales, y cuando un alma elegida porta una de estas piedras sobre su cuerpo físico, ocurre algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Se crea resonancia. Tu chispa interna reconoce la piedra externa que porta la misma firma frecuencial y comienzan a amplificarse mutuamente. Es como colocar dos imanes cerca uno del otro. Se alinean automáticamente, se sincronizan y su campo combinado se vuelve exponencialmente más poderoso que la suma de sus partes individuales. El lapislázuli trabaja específicamente sobre el tercer ojo y el chakra corona, los dos puntos precisos donde los arcontes atacan más agresivamente a las almas elegidas. Ellos saben perfectamente que si logran mantener tu tercer ojo calcificado y tu corona sellada herméticamente, jamás percibirás más allá de la realidad material densa. Permanecerás atrapado en la conciencia de 5 sentidos, nunca reconociendo las dimensiones espirituales donde ellos operan libremente, manipulando los hilos de tu realidad como titiriteros invisibles. Entonces, inundan esas áreas con interferencia continua. El fluoruro en el agua que consumes calcifica físicamente tu glándula pineal, convirtiéndola gradualmente en una masa endurecida, incapaz de percibir las frecuencias sutiles. Las formas de pensamiento arcónticas la atacan energéticamente día y noche, creando bloqueos en los canales que deberían estar fluyendo con percepción clara. Y la mayoría de las almas elegidas viven sus vidas enteras con sus centros de percepción superior completamente cerrados, ciegos a las verdaderas dinámicas de poder que gobiernan su existencia. Pero escucha con atención lo que sucede cuando comienzas a portar lapislázuli sobre tu cuerpo físico. La piedra emite una frecuencia electromagnética medible. La ciencia moderna confirma esto con instrumentos precisos. No es misticismo vago o pensamiento mágico sin fundamento. Y esa frecuencia específica que emite el lapislázuli corresponde exactamente a la resonancia óptima de la glándula pineal antes de ser calcificada, antes de que los sistemas de control ambiental y energético la convirtieran en una sombra dormida de lo que debería ser. Cuando usas lapislázuli contra tu piel, como un colgante sobre tu garganta o sobre tu tercer ojo, como una piedra en tu bolsillo que mantiene contacto constante con tu campo áurico, como cuentas que llevas contigo y tocas conscientemente durante el día, la glándula pineal comienza a responder. No porque la piedra la sane directamente como un medicamento físico, sino porque la piedra está transmitiendo continuamente la frecuencia que la glándula pineal reconoce como su estado natural original, su configuración divina antes de la caída en la densidad material extrema. Y tu cuerpo, que posee una inteligencia infinitamente superior a lo que la medicina convencional comprende, comienza a reestructurarse gradualmente hacia esa frecuencia. Comienza a recordar, a despertar, a retornar a su diseño original. En cuestión de días, no semanas o meses, las almas elegidas reportan cambios profundos en su visión.
No me refiero a la vista física que mide un oftalmólogo, sino a la percepción, a la capacidad de ver más allá del velo de la realidad consensuada. Comienzas a notar patrones que antes eran completamente invisibles para ti. Las sincronicidades dejan de ser ocasionales curiosidades y se vuelven innegables, constantes, imposibles de ignorar como meras coincidencias. Tus sueños se transforman de fragmentos confusos y olvidables que se disuelven segundos después de despertar, a experiencias vívidas, coherentes, llenas de simbolismo significativo y mensajes claros de tu ser superior. Y lo más significativo de todo, comienzas a percibir la presencia de entidades no físicas, no como imaginación o fantasía creada por tu mente, sino como conocimiento directo, como percepción clara e innegable. Entrarás a una habitación y sabrás inmediatamente si está vacía o si está ocupada por algo que tus ojos físicos no pueden detectar. Sentirás la diferencia entre soledad genuina y la presencia de conciencias que operan en frecuencias que normalmente permanecen ocultas. Esto no es habilidad psíquica desarrollándose desde cero. Es tu tercer ojo recordando cómo funcionar, cómo era antes de que los arcontes lo cerraran violentamente durante las primeras etapas de tu vida, cuando eras más vulnerable a su programación. Y aquí está precisamente por qué los arcontes temen esta piedra con un pavor que raya en el pánico. Cuando tu tercer ojo se abre completamente, los ves, no como metáfora, no como concepto filosófico abstracto, como presencia real, como entidades que operan en tu campo energético con intenciones específicas. Percibes las formas de pensamiento que están adhiriéndose a tu campo áurico como parásitos energéticos. Ves los cordones que han establecido hacia las personas que te rodean, usándolas como portales, como puntos de acceso para alcanzarte indirectamente. Reconoces cuando un pensamiento intrusivo no es tuyo en absoluto, sino que está siendo implantado desde una fuente externa, inyectado en tu mente con la intención de dirigir tus decisiones, manipular tus emociones, desviarte de tu camino. Y una vez que puedes ver la manipulación ocurriendo en tiempo real, su arma principal, que es la invisibilidad, se desvanece completamente. Todo su sistema de control depende fundamentalmente de operar sin ser vistos. El lapislázuli te da la capacidad de ver, y aquello que puedes ver claramente, puedes rechazar conscientemente. Puedes decir no, con autoridad absoluta. Puedes remover el consentimiento que inconscientemente habías estado otorgando. Los antiguos gnósticos usaban lapislázuli como protección constante, no ocasionalmente cuando sentían que estaban bajo ataque, sino constantemente, cada día, cada hora, como parte integral de su existencia física. Sabían algo que las almas elegidas modernas están redescubriendo en este tiempo de revelación acelerada. Esta piedra no solo te protege durante el tiempo que la portas sobre tu cuerpo, entrena a tu tercer ojo para permanecer abierto incluso cuando te quitas la piedra temporalmente. Después de 30 días de portar lapislázuli diariamente, manteniendo esa frecuencia constante en tu campo, tu percepción habrá cambiado permanentemente. La calcificación comienza a revertirse a nivel celular. La interferencia arcóntica ya no puede adherirse a tu campo con la misma facilidad, y tu capacidad de percibir la realidad espiritual se convierte en tu estado base, en tu configuración por defecto, en lugar de ser algo excepcional que solo experimentas en momentos elevados. Si estás experimentando intuición bloqueada, si sientes que estás viviendo espiritualmente ciego, navegando en oscuridad total, si sabes en lo profundo de tu ser que hay cosas sucediendo a tu alrededor, fuerzas moviéndose en las sombras, pero no puedes percibirlas con suficiente claridad para defenderte efectivamente, el lapislázuli es tu primer objeto sagrado. Consigue una pieza esta misma noche, piedra en bruto, colgante pulido, cuentas que puedas llevar, cualquier forma que resuene con tu alma y llame tu atención. Úsala contra tu piel o llévala en tu bolsillo comenzando inmediatamente. Y dentro de 7 días,
Observa cómo tu percepción comienza a clarificarse de manera innegable. No porque estés imaginándolo o porque quieras creer que funciona, sino porque la piedra está haciendo exactamente lo que Sofía la diseñó para hacer cuando codificó estas frecuencias en la materia. Está resonando con tu chispa divina, despertando la visión que los arcontes calcificaron. Y una vez que puedes verlos claramente, una vez que su invisibilidad es destruida, su poder sobre ti ha terminado para siempre. El segundo objeto es uno que la Iglesia intentó borrar tan agresivamente de la historia que la mayoría de los cristianos modernos ni siquiera saben que existe en los textos originales. Un pedazo de pergamino o papel que porta un nombre específico escrito con tu propia mano, no impreso desde una computadora, no tecleado mecánicamente, sino escrito por ti, con tinta, con intención consciente concentrada en cada trazo, porque ciertos nombres portan un poder que los arcontes literalmente no pueden soportar cuando esos nombres son traídos a forma física a través del acto sagrado de escribir, a través de la voluntad humana manifestándose en materia. En el Evangelio de Felipe existe un pasaje sobre el poder de los nombres que la Iglesia nunca pudo suprimir completamente, aunque intentó obscurecer su significado verdadero. Un nombre es algo grande y terrible. Hay nombres dados en el mundo que engañan y desvían, pero existe un nombre que permanece oculto de todos, excepto de aquellos que verdaderamente se conocen a sí mismos. Cuando es hablado por uno que sabe, las potencias huyen aterrorizadas. La Iglesia enseñó durante siglos que esto se refería al nombre de Jesús como palabra mágica, pero los gnósticos sabían que Jesús estaba señalando a su círculo interior hacia algo mucho más profundo, hacia el nombre de la mónada, el verdadero nombre de la conciencia fuente que precede toda creación, todo lenguaje, toda forma manifestada. Ese nombre no es pronunciable en lenguaje humano ordinario. Existe como frecuencia pura, como vibración primordial, como el sonido que existía antes del sonido, el verbo que precedió a todos los verbos. Pero la mónada, en su compasión infinita, dio a las almas elegidas una forma de anclar esa frecuencia en la realidad física, a través de un nombre simbólico que puede ser escrito en caracteres humanos. Y cuando lo escribes, cuando tomas tinta y papel y físicamente inscribes este nombre con tu propia mano, conectando tu voluntad consciente con el acto de creación material, estás creando un anclaje de frecuencia permanente. El papel se convierte en una onda portadora. La tinta se vuelve manifestación física de intención divina, y el nombre transmite continuamente desde ese objeto en longitudes de onda que los arcontes no pueden tolerar sin experimentar una disonancia dolorosa que los obliga a retirarse. El nombre es este, y escucha con atención porque su simplicidad oculta un poder devastador para las fuerzas de control. Yo soy mónada. 3 palabras que cuando se escriben juntas forman no solo una afirmación o declaración teológica, sino un sello, un símbolo de poder que opera en dimensiones que la conciencia ordinaria apenas puede intuir. Yo soy es el nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente, la declaración de existencia pura, conciencia reconociéndose a sí misma en el eterno presente, más allá del tiempo y el espacio. Mónada es el nombre gnóstico para la fuente, para el uno, para la conciencia infinita de la cual todo emana y a la cual todo eventualmente retorna. Cuando combinas estas palabras y las escribes físicamente, estás creando lo que los antiguos místicos llamaban una frase vinculante. No vinculante en el sentido de atrapar o limitar, sino vinculante en el sentido de anclar frecuencia divina en forma material tan completamente, tan permanentemente, que no puede ser dispersada por fuerzas inferiores. Escucha exactamente qué sucede cuando un alma elegida escribe este nombre y lo porta consigo constantemente. Vas a tomar un pedazo de papel limpio, no cualquier papel reciclado o usado, sino papel que no ha sido escrito previamente, papel que está en blanco.
virgen, receptivo a la intención que estás a punto de imprimir en su estructura molecular. Vas a escribir con tinta, no con lápiz que puede ser borrado, sino con tinta permanente, porque la tinta es vinculante y duradera. Escribirás estas 3 palabras con plena conciencia. Yo soy mónada. Escríbelas lentamente. No te apresures como si estuvieras tomando notas mundanas. Escribe cada letra con plena conciencia de lo que estás declarando al universo entero, a todas las dimensiones simultáneamente. No estás haciendo una afirmación que espera ser verdadera algún día. Estás creando un anclaje de frecuencia que transmitirá continuamente desde ese papel la verdad de lo que eres, has sido, siempre y siempre serás. Una vez escrito, dobla el papel 3 veces. Cada doblez es un acto sagrado de sellado. Primer doblez. Estás sellando tu reconocimiento de tu naturaleza divina. Segundo doblez. Estás sellando tu conexión indestructible con la fuente. Tercer doblez. Estás sellando tu protección completa contra cualquier cosa operando por debajo de la frecuencia de la mónada. Luego, porta este papel sobre tu cuerpo físico constantemente, en tu billetera, en tu bolsillo, en una pequeña bolsa alrededor de tu cuello, en algún lugar donde permanezca contigo sin interrupción, dentro de horas, no días, no semanas, horas. Notarás una claridad mental que no has experimentado en años, quizás en décadas. La niebla que ha estado nublando tu pensamiento se disipa como si nunca hubiera existido. La confusión que te mantenía paralizado se disuelve. Decisiones que parecían imposiblemente complicadas, de repente se vuelven obvias, casi ridículamente simples. Eso no es que de repente te volviste más inteligente o más capaz. Es que la interferencia arcóntica se ha cortado. Han perdido acceso a los circuitos de tu mente. Los arcontes manipulan principalmente a través de la confusión perpetua. Te mantienen en duda constante, en segunda adivinación interminable, en niebla mental permanente, para que nunca avances con claridad y poder verdaderos. Pero cuando portas tu nombre escrito, cuando Yo soy mónada está transmitiendo desde tu campo continuamente, ellos ya no pueden generar esa niebla. La frecuencia del nombre disipa la confusión de la misma manera que la luz disipa la sombra, automáticamente, continuamente, sin esfuerzo. Las almas elegidas también reportan que los ataques a través de otras personas se detienen abruptamente. Las discusiones que solían estallar aleatoriamente ya no se encienden. Las personas que normalmente te drenaban o te provocaban de repente parecen desinteresadas en entablar conflicto. No, es que cambiaste tu comportamiento o tus patrones de comunicación. Es que los arcontes que estaban usando a esas personas como vectores de ataque pueden sentir el nombre transmitiendo desde tu campo y redirigen el ataque hacia otro objetivo porque te has vuelto demasiado costoso energéticamente para atacar. El nombre escrito funciona como una orden de restricción espiritual. No pelea contra ellos activamente. Hace que reconozcan que estás protegido por una autoridad que no pueden desafiar sin consecuencias devastadoras para su propia existencia. Y aquí está la razón fundamental por la cual los arcontes temen el nombre escrito más que cualquier oración hablada. Las palabras habladas se disipan en el éter. Dices una oración y termina. La frecuencia se desvanece gradualmente, pero las palabras escritas permanecen. El nombre continúa anclado en forma física, transmitiendo continuamente, nunca debilitándose, nunca deteniéndose. Mientras portes ese papel, estás llevando una transmisión permanente que declara a cada entidad en dimensiones no físicas. Este ser está alineado con la mónada. Este ser sabe lo que es. Este ser no puede ser engañado, manipulado ni cosechado para energía. Los primeros gnósticos portaban nombres escritos constantemente. Escribían frases sagradas en pergamino, las doblaban en pequeños cuadrados y las usaban en pequeñas bolsas de cuero alrededor de sus cuellos o cosidas dentro de su ropa, no como superstición ignorante, sino como tecnología espiritual precisa.
Comprendían lo que la ciencia moderna apenas está comenzando a confirmar con instrumentos sofisticados. El lenguaje escrito crea ondas electromagnéticas estables que persisten mientras la escritura exista, y ciertas combinaciones de palabras crean frecuencias que las entidades no físicas pueden percibir y deben responder. Si estás experimentando niebla mental persistente, confusión que no se disipa sin importar cuánto medites, o ataques constantes que vienen a través de las personas que te rodean, el nombre escrito es tu segundo objeto sagrado. Esta noche, consigue papel limpio y tinta. Escribe, yo soy mónada, con tu propia letra. Dóblalo 3 veces con intención. Pórtalo sobre tu cuerpo comenzando inmediatamente. Y observa cómo todo lo que estaba nublando tu claridad simplemente se disuelve. No porque lo desterraste con esfuerzo sobrehumano, sino porque declaraste tu naturaleza verdadera, y esa declaración porta una autoridad que los arcontes no pueden desafiar. No estás pidiendo protección como un suplicante temeroso, estás estableciendo tu identidad, y la identidad hablada y escrita es ley en las dimensiones espirituales. El tercer objeto requiere nada más que tu mano, tinta y papel. Sin embargo, porta más poder protector que cualquier amuleto bendecido que la iglesia podría ofrecer a cambio de tu dinero y tu dependencia. Un símbolo sagrado dibujado por ti, no impreso, desde una imagen que descargaste, no comprado en una tienda, creado por tu propia mano en un acto de manifestación consciente. Porque cuando un alma elegida dibuja ciertos patrones geométricos con intención y comprensión, no está simplemente haciendo arte decorativo, está anclando frecuencia divina en forma física visible. En el Evangelio de Felipe hay una enseñanza sobre símbolos que la Iglesia nunca pudo borrar completamente, aunque intentó reinterpretarla hasta vaciarla de significado práctico. La verdad no vino al mundo desnuda y sin protección, sino que vino en tipos e imágenes. Traducción directa para quienes tienen ojos para ver. La frecuencia divina no puede existir en materia densa sin un recipiente apropiado, sin una forma que la contenga y la transmita, y el recipiente que la mónada utiliza es la geometría sagrada, patrones específicos que cuando se dibujan correctamente se convierten en portales, en puertas dimensionales, en anclajes de frecuencia que transmiten luz monádica continuamente desde el papel hacia el espacio que los rodea. El símbolo que Jesús enseñó a su círculo interno es el que los gnósticos llamaban el círculo de la mónada, un círculo con un único punto en el centro exacto, simple, geométricamente puro y absolutamente devastador para la presencia arcóntica. El círculo representa conciencia infinita, sin límites ni fronteras. El punto representa a ti, la chispa divina, la expresión localizada de esa conciencia infinita, experimentándose a sí misma en forma individual. Cuando dibujas este símbolo con tu propia mano, conectando tu intención con el acto físico de creación, estás haciendo algo que los arcontes no pueden replicar porque requiere reconocimiento consciente de la verdad. Estás trayendo reconocimiento a la forma material. El acto mismo de dibujarlo es el acto de declarar: yo soy el punto dentro del infinito. Yo soy conciencia monádica en forma humana, temporal. Escucha exactamente qué sucede cuando dibujas este símbolo y lo colocas en tu espacio. Consigue papel limpio, consigue tinta o un bolígrafo y dibuja un círculo. No tiene que ser perfecto como trazado con compás. Tiene que ser intencional, consciente, hecho con comprensión de lo que representa. Luego coloca un único punto en el centro exacto, tan exacto como puedas juzgar visualmente. Mientras dibujas, mantén conciencia plena de lo que representa. Tú eres el punto. La mónada es el círculo. No estás separado. Esa conciencia, ese reconocimiento activo, infunde el dibujo con tu frecuencia de comprensión, y el reconocimiento porta frecuencia que trasciende la mera materia física. Una vez dibujado,
Coloca este símbolo en algún lugar donde lo verás diariamente. En tu pared, en tu altar personal si tienes uno, junto a donde duermes. El símbolo funciona como una torre de transmisión de frecuencia. Está constantemente emitiendo el patrón de unidad divina, círculo y punto, infinito e individual, mónada y chispa en reconocimiento perfecto de su inseparabilidad fundamental. Y los arcontes, que existen precisamente manteniendo la ilusión de separación como su fundamento existencial, no pueden funcionar en presencia de ese patrón. No es que el símbolo los repela activamente con fuerza, transmite una frecuencia que hace que el espacio se vuelva inhóspito para entidades operando a través de conciencia de separación. Es como intentar que un pez viva fuera del agua. El ambiente simplemente no sostiene su forma de existencia. Las almas elegidas reportan que dentro de días de colocar el símbolo del círculo de la mónada en su espacio, la atmósfera cambia perceptiblemente. Habitaciones que se sentían pesadas, opresivas, cargadas de energía densa, de repente se sienten ligeras, expansivas, llenas de posibilidad. El sueño que había sido inquieto durante meses o años se vuelve profundo y reparador. Los sueños que eran caóticos y perturbadores se vuelven claros, coherentes, llenos de significado y guía. Eso no es el símbolo bendiciendo tu espacio con algún tipo de magia simpática. Es el símbolo sosteniendo frecuencia monádica estable en esa ubicación física, y todo lo que vibra por debajo de esa frecuencia naturalmente sale, se retira, porque no puede mantener coherencia en ese ambiente. Y aquí está, porque los arcontes temen específicamente el símbolo dibujado más que los otros dos objetos. El lapislázuli lo portas sobre tu cuerpo, protege tu campo personal. El nombre escrito lo llevas contigo, protege tu campo personal donde quiera que vayas. Pero el símbolo dibujado que colocas en tu espacio protege la ubicación entera, crea un campo de frecuencia territorial. Todos los que entran a ese espacio vienen bajo el paraguas de frecuencia que el símbolo está generando. El símbolo crea una zona donde los arcontes no pueden atacarte, no pueden manipular a otros que te visitan mientras están en ese espacio. El lugar mismo se convierte en santuario, en territorio sagrado que opera bajo leyes diferentes. Y los arcontes temen eso más que la protección individual, porque crea zonas a las que no pueden acceder en absoluto, espacios donde su influencia es completamente nula. Los primeros gnósticos dibujaban símbolos sagrados en las paredes de sus espacios de reunión. Los tallaban en piedras que colocaban en las esquinas. Los pintaban en pergaminos que colgaban en los umbrales de las puertas, no como decoración estética, sino como marcadores territoriales espirituales. Estos símbolos declaraban: este espacio opera a frecuencia monádica. Las entidades operando por debajo de este rango no pueden entrar sin ser disueltas. Y funcionaba tan efectivamente que cuando la Iglesia realizaba redadas en comunidades gnósticas, destruían los símbolos primero, los raspaban de las paredes, quemaban los pergaminos, desfiguraban los tallados, porque sabían que mientras esos símbolos permanecieran en pie, el espacio estaba protegido de las mismas entidades con las que la Iglesia había hecho alianza para mantener control sobre las masas. Si estás experimentando perturbación en tu espacio de vida, sueño inquieto noche tras noche, atmósfera pesada que no se disipa, sensación de ser observado u oprimido en tu propio hogar, el círculo de la mónada dibujado es tu tercer objeto sagrado. Dibújalo esta noche con plena conciencia. Colócalo donde duermes o donde practicas tus disciplinas espirituales. Y dentro de 3 días, nota cómo tu espacio se siente fundamentalmente diferente a nivel perceptible. No porque lo limpiaste con algún ritual complicado, sino porque anclaste frecuencia monádica en forma física. Y esa frecuencia no combate la oscuridad en batalla, simplemente la desplaza. El símbolo sostiene la luz, y la luz hace que la oscuridad sea imposible. Jesús,
Reveló 3 objetos sagrados que los arcontes temen más que cualquier otra cosa a su círculo interno, a aquellos que estaban preparados para recibir el conocimiento verdadero sin distorsionarlo. Lapislázuli, para abrir la visión que ellos calcificaron sistemáticamente. El nombre escrito, Yo soy mónada, para anclar tu identidad verdadera en forma física, y el círculo de la mónada, dibujado para crear espacios territoriales donde la frecuencia arcóntica simplemente no puede existir. Estos no son símbolos vacíos que funcionan mediante fe ciega, son tecnología espiritual precisa, objetos físicos que sostienen frecuencia monádica y la transmiten continuamente o la activan bajo comando consciente. La Iglesia removió cada referencia a estos objetos de los textos que permitieron circular entre el público, porque no podían controlar lo que estos objetos hacían posible para las almas despiertas. Si los cristianos ordinarios supieran que podían portar objetos simples y accesibles que proporcionaban protección completa contra interferencia demoníaca, el sistema completo de guerra espiritual sacerdotal colapsaría instantáneamente. No necesitas exorcismos elaborados realizados por autoridades eclesiásticas. No necesitas agua bendita por sacerdotes que ellos mismos están comprometidos con fuerzas arcónticas. Necesitas una piedra, un pedazo de papel y la capacidad de dibujar un círculo simple. Eso es todo. Y el momento en que comienzas a portar estos objetos con comprensión y reconocimiento consciente, los arcontes pierden ACT.